Las 6 horas que la exintendente de aduanas utilizó para dirigirse al juez en su defensa no fueron suficientes para convencer al mismo que no tuvo relación con los hechos que la Comisión Internacional contra la Impunidad le atribuyen en el caso de defraudación aduanera La Línea. Durante 3 horas el juez analizó los argumentos del Ministerio Público y Defensa y descartó uno a uno los razonamientos de Méndez, agregando así el nombre de la exintendente al listado de procesados por la estructura La Línea. Considera prudente dictar el auto de procesamiento en contra de Claudia Azucena Méndez Asensio por los delitos de asociación ilícita, regulado en el artículo 4, el que está relacionado con el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado. Asimismo, también por el delito de caso especial de defraudación aduanera. Artículo 2, numerales N y numerales Ñ de la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Y por el delito de cohecho pasivo, regulado en el Código Penal, en el Código Penal, en el artículo 439 del Código Procesal, 439 del Código Penal, el auto de prisión preventiva en contra de Claudia Azucena Méndez Asensio por las razones indicadas anteriormente, dejando constancia a este órgano jurisdiccional que lo prudente es, en virtud de que ha estado en las carceletas, trasladarla a Santa Teresa, y en Santa Teresa se van a hacer los apercibimientos correspondientes a las autoridades. Eso era en el caso de Claudia Méndez Asensio en audiencia de primera declaración. Un poco más temprano se dio la captura de la juez Marta Josefina Sierra de Stalin. A ella se le acusa de haber beneficiado con medida sustitutiva a integrantes de La Línea. Escuchamos algunas de las declaraciones breves. La CICIG y el Ministerio Público capturaron en la torre de tribunales a la jueza Marta Sierra de Stalin a cargo del juzgado octavo penal. La juzgadora es señalada de los delitos de prevaricato y cohecho pasivo, pues supuestamente recibió soborno para favorecer con medida sustitutiva a 3 integrantes de la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea. Según la jueza, no se arrepiente de sus resoluciones y dice que ha sido perseguida como una delincuente. No, señor, no me arrepiento porque esa es mi responsabilidad como juez contralora. Juez contralora quiere decir que yo voy a controlar la investigación que hace el Ministerio Público y además de eso soy garante en la aplicación de las leyes. Y mi función es resolver en una forma objetiva dentro de todo proceso, no solo dentro de este, sino que dentro de todo proceso que llegó y estuvo bajo mi responsabilidad. Ahí veíamos el caso de la juez Marta Josefina Sierra de Stalin, pero hubo 2 juzgadores más. Solo vamos a ver el caso de la juez Giselle Reynoso, a quien también se le acusó, se le capturó este día y se le acusa de lavado de dinero, entre otros delitos. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala capturaron a la jueza cuarto de instancia penal, Gisela Yander Reynoso Trujillo, sindicada de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes. Las autoridades la señalan de haber adquirido una casa lujosa en Frajanes y 2 vehículos último modelo, algo que no concuerda con el salario que devenga. En 4 años, entre 2010 y el 2014, Reynoso incrementó su patrimonio en 1.400.000 quetzales. Al ser capturada, la jueza dice estar dispuesta a solventar su situación legal. Yo estoy a disposición de qué ratos, a disposición de CICIG, de FES, CMP, desde que me quitaron la inmunidad, toda mi documentación en lo que ellos indican de los delitos. Y bueno, yo estoy tranquila y doy gracias a Dios porque al fin acá termina la persecución que han realizado a mis hijos y a mí. Allanaron mi casa, pues entraron, no hallaron nada. Los documentos de mi casa eran los que ya tenían ellos desde hace un año. No, bueno, estoy afectada normal como madre pensando a mis hijos. Tema muy interesante de poder analizar. Captura jueces es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Ya tenemos algunos mensajes al respecto. ¿Qué podríamos esperar si hasta los abogados están metidos en corrupción? Ahora sí lo van a pensar antes de meterse a clavos. Juan Carlos Murgas, servidores públicos
y más los administradores de justicia deben de vivir con el constante temor de fiscalización ciudadana. Penas máximas, es lo que dice Juan Carlos. Jorge, ese paso 1, ahora hay que procesarlo si hubiesen indicios. No puede haber justicia con jueces vendidos, es lo que nos dice. Que expliquen cómo hacen para hacerse de tantos bienes con el sueldo de un juez. Hay que contratar policía privada para capturar a Juan Carlos Monzón, es lo que nos dice. El Ministerio de Gobernación está haciendo nada para ubicarlo. Qué triste que los que tienen que ver por la justicia sean corruptos también, que sigan las pesquisas en el organismo judicial. Brandon captura a los jueces, pero el sistema corrupto de Guatemala de seguro ya en los siguientes días estarán libres. Sandra, de ser sentenciados culpables por el cargo que ostentaron, debiesen de ser inhabilitados de por vida, y nada destruye más el Estado de Derecho que la deslealtad de los designados para defenderlo. Denis, de ser sentenciados culpables por el cargo que ostentaron, debieron de haber sido inhabilitados de por vida, nos decía Denis. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos y Adrián. Qué gusto acompañarlos en este otro día histórico, ¿no? Y este sí abre nueva brecha porque es primera vez que se acusa directamente a integrantes del organismo judicial por parte de CICIG. Ya teníamos desde abril pues conocimiento que la jueza Sierra de Stalin estaba en el ojo de CICIG por la resolución que dictó otorgando medida sustitutiva contra algunos implicados en el caso de la línea, y ahora pues también nos sorprenden con otro par de casos más relacionados con los jueces, ¿no? De modo que yo creo que es una labor positiva en inicio, en comienzo, el hecho de enfocarse también en la corrupción del organismo judicial, que dicho sea de paso es bastante recurrente, pese a que la gente quizás no lo sepa porque no lo vive, ¿no? Quizás los abogados tenemos un poco más de cerca la sensación, por lo menos, de que el nivel de corrupción en el organismo judicial es por lo menos preocupante, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? Ya lo hemos mencionado, por el sistema que tenemos para asignación de jueces, que obviamente hace que las mafias permeen a todo nivel, y eso ha traído como consecuencia un sistema, digamos, complejísimo de compra de voluntades a todos niveles, ¿no? Tanto como jueces de instancia, como en salas de apelaciones o incluso en las grandes cortes, que se ha visto casos de corrupción. Y claro, un poco el dilema que tenía Guatemala es que es muy complicado, ¿no? Vigilar al vigilador, ¿no? Es decir, el encargado de prestar la justicia es el corrupto, en algunos casos, no todos, por supuesto, en algunos honrosos casos que en muchos casos que no, pero algunos que sí, que obviamente hacen daño al sistema, y es difícil perseguirles porque son ellos mismos los que estarían encargados de la aplicación de la ley, con lo cual yo creo que en el caso nuestro como país en crisis, digamos, institucional, es donde sí cobra su sentido, ¿no? Es decir, el sistema no puede por sí mismo autodepurarse, pues hace falta que haya un ente externo a depurarlo, y el tema del organismo judicial es todavía lo más importante, más aún que ejecutivo y legislativo, porque son ellos los vigiladores, teóricamente, del resto del sistema. Y aquí es donde se hace muy importante esa tarea, ¿no? Lógicamente es prematuro hablar de pruebas, es lógicamente, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, simplemente el primer guiño, digamos, sobre un caso que va a ser complejísimo, sobre todo por una razón, que en el caso de los jueces es bien difícil probar la comisión del delito porque es una resolución. Entonces hay que probar que esa resolución de verdad fue dictada abiertamente contra derecho y con beneficio a alguien más. Hay que probar la resolución, el beneficio y pues a lo mejor incluso el negocio que da lugar y que enriquece quizás al juez. El más montado de los casos que se ven, al menos en esta fase, ha sido el de la juez Marta Josefina Sierra de Stalin, ¿no? Sí. Que está la escucha telefónica, está el rastreo del dinero, está la forma en la que sí se dictó la prisión preventiva para todos, pero a los que se dice son los cabecillas se les dictó auto de procesamiento, pero no prisión preventiva, que sería pues el caso más, pues que al menos públicamente ha sido más avanzado, ¿no? Claro, públicamente sí. Igual difícil de probar y no imposible, por supuesto, ¿no? Pero creo que sí tiene suficientes insumos para hacerlo, ¿no? Destaco eso, yo destaco en primer lugar eso, porque es primera vez quizás en la historia del país, bueno, hemos visto muchas cosas por primera vez en la historia, como no tener presidente y vicepresidente, por supuesto, pero yo creo que es muy importante, a la gente, como es una cara no tan visible el OJ, pues a la gente tal vez lo toma un poco a la ligera, pero es algo
muy importante. En pocos países, incluso desarrollados, se ve que de verdad se ataque frontalmente a dignatarios tan grandes como jueces, ¿no? Así que Claro. en principio es un avance muy importante. Y que hay que entender que eso es como todo, es un gremio. Hay algunos notables, hay otros que son, pues, allí personas probas, personas decentes, personas íntegras, hay otras que no lo son, como en cualquier profesión, como en cualquiera. Vámonos a las redes, estamos con Captura Jueces como nuestro hashtag de la noche. Seguro ningún juez capturado o alguien relacionado con la línea será beneficiado con medida sustitutiva. Ya están condenando, es lo que dice Alejandro. Josué, para el saneamiento del Estado es necesario sacar a todos los jueces corruptos. No es autodepuración. Si se hubiera depurado, no habría sido necesaria la intervención de la CICIG. Jorge, yo felicito al juez Miguel Ángel Gálvez, que es la antítesis de los jueces capturados. Mario nos dice, si acaso hubo flagrancia con el juez del Quiché, ¿cómo la determinaron? Los jueces no deberían de tener trabajos extras porque esa es la excusa de sus otros ingresos. Bueno, creo que prácticamente todos los jueces, bueno, no todos, pero muchos jueces son catedráticos universitarios de diferentes cursos y creo que eso es a lo que se refiere la juez Giselle Reynoso, que además fue, entiendo, decana de la Facultad de Derecho de una universidad. Si no estoy mal, es de la Universidad Rural, si no estoy equivocado en mi saber. Una gran verdad. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Otra, no confíes ni en tu propia sombra. Hay jueces en el interior como Poptún, que son más descarados y corruptos. Ojalá los agarraran también. El doctor Zavala es un buen ejemplo para que los jueces dictaminen en ley y no en base a sobornos. Carlos Lemus, ¿me podrían aclarar qué es el prevaricato? Hoy tenemos puro abogado, entonces va a estar para resolver. Mario, nunca se oyó sobre el antejuicio contra el juez del Quiché. Sí, no es un tema nuevo, es un tema que viene, si no estoy mal, de 6 meses o un año atrás, poco más o menos. El problema es que han habido tantas noticias que allí se han ido diluyendo pues, casos como estos a pesar de su importancia. Nadie está por encima de la ley. Guatemala respira justicia, es lo que dice Ruby. Lo malo es que todos ellos saben de los abismos que hay en nuestro sistema jurídico y pueden aprovecharlo. Y para el saneamiento del Estado es necesario sacar a todos los jueces corruptos. Una justicia debida es elemental para todos, dice Josué. Licenciado Zapata, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar, y a toda la audiencia. Bueno, pues finalmente llega CICIG al organismo judicial. Recordemos que tal vez no pudo haber sido con tanto tiempo de antelación porque los jueces gozan del derecho de antejuicio. Entonces son procesos que han tenido que irse siguiendo. Tenemos que tener claro que para que exista impunidad, que es justamente este flagelo que CICIG busca frenar en este país, tiene que haber ausencia de derecho, de condena, de castigo. Y en ese esquema el rol del organismo judicial es trascendental porque es justamente el ente encargado de administrar justicia y castigar los hechos cometidos bajo la figura de un hecho delictivo. En ese sentido hay que regocijarse del hecho de que haya llegado allí y empezar a depurar el organismo judicial, pero también tenemos que ser muy cautos con el tema de la generalización. Hay jueces y magistrados de carrera probos y que hacen su trabajo día a día, exponiendo incluso su vida, en condiciones que si bien es cierto han mejorado, pues no se comparan con las de otras latitudes en función de la labor tan importante frente a la sociedad que desarrollan. Así las cosas, dentro de esta condena me llama la atención a mí el comunicado que hoy hace pública la Asociación de Jueces y Magistrados generando un grado de solidaridad gremial. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque también tenemos que tomar en cuenta el riesgo que nuestro sistema de justicia puede llegar a correr ante la coyuntura que estamos viviendo. Trascendental que estos casos sean sólidos para que la prueba a la cual estamos sometiendo a todos los entes encargados de la Administración de Justicia mantengan esta fortaleza y que no se quede solamente en un impulso momentáneo que después pueda ser desvirtuado en una sentencia absolutoria si fuera el caso. Además de ello, trascendental también que el rol de los juzgadores que van a conocer incluso a los juicios de sus colegas sean objetivos y mucho ojo, todos estamos desesperados y todos estamos sumamente preocupados, molestos con la situación de impunidad y de corrupción que vive el país,
pero tenemos que ser muy cautos en cuanto a la objetividad de los procesos que se están ventilando. Es decir, un fallo judicial injusto ante los ojos de la justicia, valga la redundancia, no justifica o no puede ser justificado por un clamor popular. Tenemos que respetar el debido proceso porque eso es lo que legitima nuestro sistema. Y ante ¿Qué es el gran objetivo? Es que ante este descontento y ante esta inmensa indignación popular que hay por lo enquistada que está la corrupción, es muy difícil para un juez poder generar una postura que no sea condenatoria de entrada. Y eso es lo que los juzgadores, sobre todo los que van a conocer en la primera fase, tienen que tener muy claros y un absoluto respaldo. Y sobre todo, la madurez y mesura de la población para entender los hechos que se presenten, entendiendo también la difícil situación en la que se encontrarán los juzgadores que tengan que conocer de esto. Entonces creo que eso es sumamente importante. Además de que también dentro de este esquema vale la pena resaltar el hecho de que la gente está harta del argumento de decir, bueno, es que así se ha hecho siempre. Esa tolerancia, esa sociedad permisiva e incluso a niveles de justicia decir, como lo vimos con el caso del expresidente Pérez Molina, pero es que así se ha hecho siempre, eso no es nada nuevo. Claro. Y eso es precisamente lo que nos tiene hartos como sociedad. Y en ese sentido es donde cobra relevancia, como les decía yo, el hecho de procesos judiciales sanos, apegados a derecho, pero sobre todo con este acompañamiento social, fiscalizador, duro, pero no podemos perder de vista preceptos de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el trato digno, la protección. Es decir, no quiero, yo sí suplicaría mucho el tema de la madurez para entenderlo, porque no estoy diciendo que la gente sea inocente de entrada o que vamos a argumentar el hecho de que ahora resulta que tienen más beneficios o más derechos los delincuentes que las mismas víctimas, ¿no? Ahí, pero que a ver, que de entrada sí son inocentes. La exacto, presunción de inocencia, ese es el eso punto, sí lo dice. es el punto. Y es delicado cuando en un esquema como el que estamos viviendo, de tanta desesperación, de tanta inconformidad y del abuso y la obscenidad en el manejo de los recursos públicos, podamos generar una visión objetiva como sociedad para ejercer realmente justicia. El castigo es digno en función del debido proceso. Claro. Vamos a ir a las redes y luego seguimos con el análisis de esta noche. Estamos con Captura Jueces como nuestro hashtag. Nos dice a través de las redes Jorge Mario: creo que la CICIG en conjunto con el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo en contra de la corrupción. Apoyémoslos, es lo que dice Jorge Mario. Nelson: el Ministerio Público y la CICIG están realizando la limpieza social que Guatemala necesita. Alex: ¿cuál es la mejor manera de tomar acciones preventivas, no correctivas, en esta situación con los jueces? Qué triste ver jueces traicionando a su patria, pero aquí hay un claro ejemplo de privilegios. Nos muestran esta fotografía. Bueno, es el hecho de que no fue llevado a la carceleta el magistrado Santiago Belón, sino que fue dejado en una silla en un juzgado. Yo le diría que habría que ser muy cauto en este sentido. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo, y si usted quiere puede ser ingenuo, pero imagínese que a esa misma carceleta llegue una persona que fue condenada por este magistrado. Es un riesgo enorme para su integridad física, sin lugar a dudas. Entonces, nadie está por encima de la ley, debe determinar ese sistema corrupto a todo nivel. El doctor Hernández: se sienta precedente, nadie es superior a la ley, una esperanza y gran paso en la construcción del Estado de Derecho. Omar: extinción de dominio a todos sus bienes mal habidos y que devuelvan todos los jugosos salarios que les ha pagado Guatemala. Evelyn: vergonzosa situación de los tres, pobre su familia, manchadas de por vida. Cristian: ya hay funcionarios, terceros y jueces detenidos por la línea, pero ¿y los empresarios? ¿Por qué nadie ni ustedes lo investigan? A ver, Cristian, en el caso puntual de por qué no lo hacemos nosotros, yo le diría que no hay ningún medio de comunicación, de verdad, ninguno, que tenga la capacidad logística, humana, tecnológica para poder hacer una investigación de esa naturaleza. Ninguno. No, aparte, o sea, ninguno. Aparte, ahí eso es un problema de los jueces, no de los periodistas. Sí, o sea, es un tema. O sea, cuando le digo ninguno, es ninguno en todo el país. Seguro, seguro. Cuando a un ser humano se le da poder y dinero, demuestra a la persona que es en realidad. Brandon: se han actuado con transparencia, entonces ¿de qué tienen miedo? Se les ha confiado de impartir justicia. Apoyemos a CICIG. La corrupción es una epidemia en nuestro país, lastimosamente.
Tomen nota, Jimmy y Sandra, Guatemala pide a gritos un cambio. Josué, ¿cómo es posible comprar semejante casa con un salario de 20,000 quetzales líquidos? Es un buen salario, pero no encaja. Es lo que nos dice Josué. Lic Ortiz. Sí, yo quiero continuar también algunas palabras de las que menciona Adrián, ¿no? Y creo que es en este caso especialmente importante que las pruebas sean muy contundentes para la acusación, porque si hay algo importante que depurar es el organismo judicial. O sea, de verdad, si hay que sentar un buen precedente es allí. Porque yo creo que el parte o la génesis, digamos, de la corrupción, yo no me canso de repetirlo porque yo creo que es muy importante, ¿no? La corrupción es el síntoma, es como el dolor de cabeza, lo digo siempre, ¿no? Porque eso es síntoma de que el resto está funcionando mal. Y en el caso del organismo judicial en concreto, yo lo hemos sostenido en este espacio en múltiples ocasiones, el problema viene desde el mecanismo de designación de las grandes cortes y de la estructura, digamos, tan débil de carrera judicial que tenemos en el país. De modo que estos jueces, digamos, que no son muchos, que son corruptos, no digo en este caso porque hay presunción de inocencia, no puedo juzgarles, pero que sí hay corrupción en juzgados, la hay. En este caso esperemos que si hay pruebas se dicte la sentencia que corresponde. Lo que estoy diciendo es, el propio sistema es perverso, porque los buenos jueces tienen muy pocas chances de subir en un sistema en el cual, digamos, las mafias están permeadas, designando a las cortes, presionando por designar a sus jueces desde arriba. Esas cortes grandes son las que designan a los jueces de abajo, y lógicamente los jueces que cooperan o los mueven, ¿no? O los mueven, bueno, los que cooperan los suben y a los que no los mueven, ¿no? Entonces el buen juez queda como castigado y el mal juez, digamos, si es que la corte de arriba es mala, digamos, entre comillas, tiene siempre la ventaja de subir. Entonces, habrá muchos jueces que incluso nos estarán viendo probablemente que saben, ¿no?, que el mérito es difícil demostrarlo en un sistema en el que la carrera judicial básicamente no existe y es a completa discreción de las cortes superiores. Por eso digo que es tan importante hoy sentar un primer precedente y darle escarmiento, si es el caso, a los que son corruptos en el sistema para empezar a depurarlo desde abajo y empezar a demostrar que esto no es un juego, pero también a sentar las bases de una conversación que tenemos que tener seriamente como guatemaltecos acerca del futuro de la carrera judicial que queremos para el país. Porque no podemos meter a la cárcel a 10 jueces hoy y a otros 10 jueces en un año. Obviamente es un disuasivo el hecho de que hoy podamos juzgar a un juez corrupto, pero eso no va a acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Sí. O sea, aquí haría falta una conversación bastante más profunda acerca del tipo de reglas que queremos. Por ejemplo, la temporalidad de los jueces, las remuneraciones, los sistemas de ascensos, los sistemas de sanciones que ellos tengan, ¿no? La capacitación. La capacitación, o cómo ponderamos la capacitación que ellos mismos tienen en su ámbito particular. Esos temas son bastante importantes y a ver que abordarlos en algún punto. Recordemos que cuando nuestro amigo Quique hoy dice esto apenas empieza, también de nuestro lado también apenas empieza, porque hay que empezar a plantear un montón de cosas que hoy estamos viendo con toda la claridad del caso que no funcionan y que no están bien en nuestro sistema. Entonces ahí yo creo que tenemos que empezar a componer un poco el pastel y empezarnos a dar cuenta de que todo se empieza a hacer más grande, ¿no? Parecía que eran las aduanas, luego el presidente, luego los diputados, luego los jueces. Estamos viendo que esto es una cuestión que prácticamente abarca el aparato estatal completo. Pero quiero hacer una también aclaración. Sobre todo en épocas en las que se enaltece la famosa idea de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Esto es un tema de diseño de leyes concretas, ¿no? Tampoco nos desboquemos y nos vayamos por la tangente. Aquí hay que discutir cosas clave, ¿no? Límites al poder legislativo, límites al poder ejecutivo y sobre todo un diseño apropiado del sistema judicial que nos permita no juzgar a los corruptos, que esa es la fase en la que estamos, empezar, digamos, a premiar al buen juez y atraer al buen abogado a la judicatura. Yo creo que la tragedia más grande de Guatemala es la siguiente. A mí nunca se me olvida, lo he contado tal vez como forma de anécdota en este espacio. Uno de mis grandes tutores es un magistrado en la Argentina y nunca se me olvida que la primera charla que nos da un grupo de abogados, un grupo de estudiantes distinguidos, la primera pregunta que hace su charla es ¿quién quiere ser juez? Y eran teóricamente todos abogados, estudiantes de derecho destacados, ¿no? Y todos todos guatemaltecos nos vemos con cara de nadie. Eso a él le sorprendió mucho. Dice, en Argentina la gente sí quiere ser juez, ¿no? Y el buen abogado viene, el talento viene. Queremos un sistema que traiga el talento, ¿no? No que premie, digamos, la mediocridad o que premie otro tipo de cosas o que disuada al buen juez de continuar en su carrera. Eso yo creo que es lo importante. Que los incentivos sean los correctos, ¿no? Ese es
la temática. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Captura Jueces como nuestro hashtag. Desde hace mucho tiempo existen sobornos a jueces. Buen ejemplo para que los jueces juzguen de forma imparcial. Nos dice también Eduardo, aunque critiquen, se debe de proteger a los juzgadores porque tienen más riesgo de sufrir violencia. Justicia sí, venganza no. Correcto. Es lo que plantea Eduardo. Julio, ojalá combatan jueces que favorecen por 50, 100 mil a pandilleros, sicarios, extorsionistas por libertad y vuelven al delito. Gilberto nos dice, la captura jueces demuestra que durante años estas personas se han burlado de la ley, en especial del pueblo de Guatemala, como muchos lo hacen. Will, hoy en día Guatemala está dando una lección a varios países que nadie es superior a la ley, esto gracias a personas que aman a Guatemala. Toño, a los jueces corruptos se les debería de aplicar doble castigo por ser los que tendrían que velar por la aplicación de la justicia. Jorge, los jueces deben de ser objetivos, independientes, imparciales y sujetos a la Constitución y a las leyes. Y nos dice, pues nos presenta esta viñeta de el caricaturista Fo, que siempre es recordado en este espacio. Nelson nos dice, Guatemala necesita reforma estatal y política de nación para poder crecer en todas las áreas débiles. Mario, aquí siguen irrespetando abiertamente la presunción de inocencia, es lo que dice Mario. Detrás de cada gran fortuna hay un delito. Pues yo no estaría tan claro, creo que hay gente que ha hecho fortunas a base de su trabajo, de una gran idea, del trabajo de sus padres, por ejemplo. Creo que hay algunas fortunas en ese sentido. ¿Y cómo nos autodepuramos el sistema? Eventualmente la CICIG deberá de irse. Ese es el gran reto de CICIG. Ese es el gran reto de CICIG. Que cuando CICIG se vaya, el sistema, ¿sí?, nosotros, los guatemaltecos, tengamos la capacidad de poder enfrentar los retos que los males del sistema nos presenten. Lic Zapata. Sí, yo coincido. Creo que el éxito de CICIG es su extinción. O sea, CICIG cumplirá su función cuando sea innecesaria. Sí, y ese es el mayor éxito. Ya puede solito. Es correcto. Ahora, yo sí quiero retomar algunas ideas porque, ojo con el tema de la polarización ante estos procesos judiciales, que es lo que yo refería en mi intervención anterior, que hay que ser muy cauto. Porque también es delicado la responsabilidad que está en cabeza de algunos juzgadores, como el juez Gálvez, que está siendo sujeto a prueba, a escrutinio social, y que ante toda esta presión puede haber un grado de, pues no quiero decir temor, pero sí algún grado de incertidumbre profesional, a pesar de que ha mostrado objetividad y demás. Pero veamos, ¿qué pasa con los criterios judiciales en casos donde los señalados son funcionarios de alto nivel? ¿Realmente los tratos han sido iguales? Voy a hablar de casos concretos. El tema de las juezas que hoy son enviadas a Matamoros versus el tema de la exintendente de aduanas que estuvo 8 días en la carceleta. ¿Bajo qué criterios? Ojo, no estoy haciendo ninguna defensa. Hoy por hoy, las 3 personas que estoy mencionando ahorita son inocentes. Claro. Estamos evaluando indicios. Pero ¿cuál es el criterio? Es decir, ¿realmente se toma en cuenta el desvanecimiento? Porque a mí me llamó mucho la atención la defensa que desarrolló durante la audiencia el exintendente de aduanas, que fue abismalmente distinta a la que se desarrolló Otto Pérez o desarrolló la defensa de Roxana Valdetti. Que aceptó preguntas, que presentó estados patrimoniales. Y entonces hay un esquema distinto de defensa, digno de análisis, que a diferencia de otras veces, creo que hoy el juez Gálvez no entró con esa minucia a analizarla. Simplemente quiero entender también que el grado de presión mediática, de presión social, pesa. Reitero que no estoy generando ningún grado de defensa, pero creo que vale la pena que lo analicemos desde afuera y bien en frío. ¿Por qué? Porque bajo ese esquema a mí me llamó mucho la atención en la responsabilidad del juzgador y ante la dinámica. ¿Cuántas veces he escuchado las mismas sesiones telefónicas del licenciado Gálvez? Ya ha estado muy cargado, no quiero pensar en el estrés que maneja, pero por ejemplo hace un llamado a la reflexión a la abogada de la defensa y le dice al final de la audiencia, si mal no recuerdo, que de hecho en los abogados del siglo XXI el tema era presentarle al juzgador no solo el estado patrimonial, sino los informes de la red bancaria, del sistema bancario. Ojo, no perdamos de vista que la inocencia es una presunción, la prueba de la culpabilidad está a cargo del ente acusador. Entonces creo que tenemos que ser muy cautos y no rebalsar al juzgador. Bueno, que eso a excepción de ahí hay una inversión a la carga de la prueba.
que podrá ser sujeto de una discusión aparte. Claro, pero solo para cuando hablamos de un tema de la inocencia, seguramente en estos casos van a haber procesos de extinción. De acuerdo. Hay otro parámetro que también el descontento, este hartazgo que nos tiene indignados, nos ha nublado la vista, además de la presunción de inocencia, es el tema de que de verdad la prisión preventiva es un hecho, es la excepción, no es la regla. Claro. Insisto en que los indicios son muy fuertes y que sí hay que tener una posición fiscalizadora y señalar, porque estamos cansados de todo esto, pero no podemos perder de vista el esquema jurídico en el que nos tenemos que desarrollar. Pero en el caso, por ejemplo, puntual del juez Miguel Ángel Gálvez, creo que hoy sí hizo una diferenciación muy clara, por ejemplo, al caso tanto de Otto Pérez como de Roxana Valdetti, donde la prisión preventiva la dicta por los dos temas, por la posibilidad de fuga. Hoy le parte. Y hoy le dice, posibilidad de fuga no, pero el alto puesto que usted desempeñaba sí la coloca en una posición de tener el suficiente poder en su momento como para obstruir la investigación. Creo que ahí se hace una diferenciación bien clara en cuanto a los otros dos temas, porque en el caso de Otto Pérez le dice, sí se puede ir y además usted es el presidente de la República. Pero la percepción de mucha gente es, si usted lo vincula en un caso de alto impacto, promovido por CICIG, que esto es delicado. Claro. Usted enfrenta su proceso de indagatoria y olvídese, usted se va a prisión preventiva vinculado a proceso en automático. En automático, no hay un juez que se anime a usted a darle una falta de mérito o una medida sustitutiva. Y eso es delicado porque nos debilita nuestro sistema de justicia. Yo les voy a hacer una pregunta al respecto, Lic. Les voy a hacer una pregunta al respecto relacionada con lo que pasó hoy. Vamos a las redes con Captura Jueces. Oiga, ya nos tenemos que ir. Ya nos pasamos. Carmen nos dice, y que el trabajo de los jueces sea considerado honorable. Efectivamente, es que ese es el deber ser. La dignificación del El deber ser. O sea, un juez debe de ser, en el deber ser, perdón, una de las máximas figuras representativas de la sociedad. Imagínense el título, juzgador. El precedente ya está con las capturas de hoy y ahora esperamos que el debido proceso se aplique y funcione. ¿Cómo no dejarnos? Es lo que dice Armando Mario. Guatemala está canonizando a CICIG y eso es un riesgo. Glow nos plantea, los jueces y magistrados deben de sentirse avergonzados de estos tres personajes en lugar de avalarlos y defendernos. Y Rolando, para depurar al organismo judicial aún falta mucho. Captura Jueces, no nos engañemos. Yo creo que nadie se engaña pensando en que este es el paso definitivo de la depuración del sistema judicial. Es demasiado grande como para pensar que con 3 capturas usted ha depurado un sistema que ha funcionado así durante mucho tiempo. Imagínese en el interior de la República, ¿verdad? Claro. Yo les voy a dejar la pregunta, tal vez para que la podamos sintetizar. El precedente del caso del bufete de la impunidad amedrenta jueces. O sea, cuando usted ve a alguien que disuade. Ese es un tema bien interesante porque estamos hablando de una juzgadora que tiene mucho tiempo dentro del sistema y que, pues a partir de una triangulación de escuchas telefónicas, de también operaciones bancarias y demás, pues se presenta un caso que al menos visualmente, yo no soy juzgador, pero al menos visualmente tiene peso, ¿no? Y ojo, que por cada corrupto hay corruptores. Seguro. Y esto es para los colegas litigantes, es decir, un dulcito, un reloj, invitarlos en Navidad en su convivio y financiarle al juzgado el convivio navideño. Sí. Es que eso se tolera ya como algo habitual y que no tiene de malo, y la excusa es que yo no lo pedí, entonces no es corrupción. No, aquí tenemos que enfrentar un proceso radical de frenar todo este tipo de prácticas, ¿no? Cerrémoslo. No, totalmente de acuerdo. Vamos al corte y luego vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Gracias, Rosario. Vámonos rápidamente a las redes. Estamos con Captura Jueces como nuestro hashtag de la noche. Alejandro, aún falta mucho por ver. Que nada detenga la justicia. Lleguemos a la Guatemala que queremos. Diego, ¿y cuándo la CICIG irá por el Congreso? Bueno, ya ha ido por el Congreso. Recuerde que hay 7 antejuicios, si no estoy mal. Así es. No sé si 6 o 7 en contra de diputados al Congreso de la República. Lo que pasa es que ya a algunos se les ha retirado, ya ha pasado por Corte Suprema de Justicia el antejuicio, pero todavía falta un proceso para que se les retire esa inmunidad. A algunos, no creo que casi todos fueron reelectos. Pablo, ¿por qué los privilegios para jueces capturados hoy y la exintendente a Santa Teresa y ellos a Matamoros? Sí, yo creo que el Lic Zapata tiene una explicación al respecto. Yo no tendría la misma. Jimmy,
Es un buen mensaje para todos los juzgadores que actúen apegados a la ley. Y Simón, vayan por el juez Otto Felipe Velázquez por la criminalización de los defensores de derechos humanos. Bueno, ese es un tema muy puntual. ¿Lo escucho, Lico Ortiz? Sí, vamos a ver, nos quedamos antes del corte en un tema con el que yo coincido con Adrián, ¿no? Porque también hay que plantear una cosa. Nosotros tenemos que tener también un grado de madurez muy alta como ciudadanos para entender la justicia. La justicia al final no deja de ser un asunto técnico en una parte muy grande, aunque lógicamente es un tema social, todos tenemos un sentimiento de justicia profundo, incluso, bueno, la neurociencia demuestra que es casi algo que tenemos, digamos, ensamblado en nuestro cerebro. Sin embargo, también hay que tener madurez para aceptar resoluciones que no puedan gustarnos. Recordemos que esto es una etapa de múltiples juicios, no todos van a terminar probablemente como nos gustaría, y eso hay que entenderlo para también separar un poco la presión ciudadana que se vale en lo político, que tampoco se vale en lo jurídico. O sea, se vale salir a protestar y pedir la cabeza a Otto Pérez, no se vale quizás intentar sesgar a los jueces, meterles una presión excesiva y desmesurada que también nos lleve a actuar de cierta forma. Y eso Adrián lo toca en un tema esencial, ¿no? La presunción de inocencia es algo que también estamos dejando un poquito a un lado en estos momentos, porque prácticamente yo creo que ningún juez, es más, si yo fuera juez en este momento, no dictaría una medida sustitutiva, porque sé que es casi tirarme al cuello o a la opinión pública y probablemente hasta la CICIG, y podría hacerlo, ¿no? Porque puede tomarse como una barbaridad, pero en los países civilizados la prisión preventiva es un tema ultra excepcional. Yo sé que Guatemala no es Suiza, yo sé que Guatemala no es Noruega, pero también sé que Guatemala no debe aspirar a ser tampoco un país bananero. También tenemos que tomar en cuenta que la protección de los derechos individuales es muy importante, y ahí es donde yo digo que hay que separar la mesura de la opinión pública y del malestar que todos tenemos en este momento, y respetar también los derechos individuales de los imputados. O sea, no toda la gente, no sabemos si son inocentes o culpables, y por lo mismo quizás dictarle prisión preventiva a una persona y tenerla 3 meses en una prisión de muy poca calidad puede causar un daño irreversible. Sí. Ojo. Así que madurez, y entendamos también que hay que pedirle y darle cierta independencia a los jueces para tomar sus resoluciones. Son 5 las patas de las cuales el sistema de justicia depende, y hay que fortalecerlas todas. Sí. Todas. Ministerio Público, Defensoría Pública Penal, que no hay modo. O sea, Corte Suprema de Justicia, MP, Corte de Constitucionalidad. Si una de ellas queda vacía, el sistema no va a hacer lo que deseamos los guatemaltecos. Rick, Policía Nacional Civil, por supuesto. Claro. Bueno, yo creo que aquí una gran tarea que es lo que demanda esta crisis, y justamente esta alegría que nos da el poder entrarle a este flagelo de corrupción que nos tiene de rodillas, y que yo creo que gracias a Dios estamos saliendo. Y es el hecho de resoluciones fundamentadas, sumamente técnicas. Ahorita se demanda un papel de los juzgadores de un nivel más allá de lo ordinario. Necesitamos fallos y autos razonados, necesitamos el retomar la esencia del derecho desde la judicatura, y además investigaciones serias e investigaciones contundentes para formular la persecución desde el Ministerio Público. Creo que esos 2 elementos son los que finalmente brindan la certeza necesaria para que la ecuación se nivele y logremos tener, lo que yo refería desde el principio, procesos sanos, castigos justos y la depuración de la podredumbre en la que estamos por la corrupción. Al sistema. Vámonos al resumen.